Hola, hola, buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Fiorella Espinosa, yo soy directora de Calidoscopio y Consultoría y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de tener gente de Perú y de diferentes partes de Latinoamérica hoy en este webinar. Y bueno, les cuento un poquito más de Calidoscopy. Nuestra misión es acompañar a personas y organizaciones en la creación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible de y para las ciudades, y esto lo hacemos a través de programas de capacitación, asesoría, además de proyectos comunitarios y también proyectos con empresas. Entonces, desde el mes pasado, bueno, como todos sabrán, en medio de esta coyuntura era necesario empezar a hablar sobre las necesidades que tienen las ciudades porque nos parecía una oportunidad idónea para hacer transformaciones, para conversar, reflexionar sobre lo que se hizo mal, lo que se puede hacer bien, lo que se puede hacer mejor y sobre todo empezar a unir voces de diferentes puntos de Latinoamérica y compartir experiencias y enseñanzas entre todos, ¿no? Y es así que desde el mes de junio aperturamos este ciclo de webinars que se llama Creando Nuevas Realidades, Ciudades Sostenibles Post-COVID-19. Entonces, el tono de estos webinars es sobre todo dar ideas disparadoras para que todos los participantes se puedan quedar por lo menos con una ideita ahí en la cabeza y viendo cómo podemos hacer y cómo podemos aportar cada uno a nuestras ciudades. En junio y ahora en el mes de julio hemos tocado diferentes temas de la ciudad, desde residuos sólidos y economía circular, energía renovable, movilidad, arquitectura sostenible. Y el webinar de hoy es más de contexto, ¿no? La cultura es algo que la vivimos, la vivimos todos los días, así que sin más, les presento a nuestra ponente de hoy. Ella se llama Mónica Mantegaza, ella nos habla desde Córdoba, Argentina. Mónica es comunicadora social, diplomada en gestión de las artes políticas y prácticas, gestión del patrimonio y gestión de competencias en el sector público por la UPC. Ella es miembro del área de género e interculturalidad de la organización francófona ARIC, que es Asociación Internacional de Investigación en Interculturalidad de Suiza. Desde el 2014 se desempeña como periodista cultural y conduce el espacio Mujeres Visibles y Ciudades Visibles, que se emite por Heterogénea Radio del Centro Cultural España en Córdoba. Ella hoy nos presentará la charla La ciudad y la cultura, cómo podemos participar y disfrutar de nuestra ciudad. Conversaba con ella antes de iniciar esta charla que el tema, la palabra disfrutar de nuestras ciudades en este contexto es un poco complicado y es interesante poder reflexionar cómo podemos en realidad disfrutar de nuestras ciudades después de todos estos cambios que hemos tenido en los últimos meses. Aún queda un poco de miedo de salir a la calle y también el tema de precaución, de no estar con gente. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir transformando como sociedad? Y me imagino que muchos de las personas que son acá también trabajan en gestión cultural o en comunicación o temas afines o turismo. Entonces también es cómo podemos trabajar, profesionalizar este nuevo contexto, ¿no? Así que seguramente Mónica nos va a dar muchos más alcances. Eh, este webinar en realidad lo queremos hacer más como conversatorio, así que el micrófono está abierto para cualquier persona que desee comentar algo o si están tímidos lo pueden hacer por chat y lo vamos conversando. Así que Mónica nos va a dar una breve presentación y el resto es micrófono abierto. Muchas gracias. Hola Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas Sí, gracias sí. en primer lugar a Fiorella y al equipo de Calidoscopy Perú. Un placer y bueno, en esto de estos viajes y estas coordenadas, como decimos nosotros siempre, que nos han conectado y nos han permitido estar trabajando juntas en este tiempo. Bueno, realmente un honor poder estar aquí, bueno, después de tantas veces que hemos conversado, y un poco de eso se trata el encuentro. Yo quiero que, bueno, todos los que están acá, bueno, puedan participar y aportar cada uno desde el lugar que ocupa, y bueno, que compartamos. De eso se trata la participación, de pensarnos, de co-crear. Y bueno, como les decía Fiorella, sí, yo soy comunicadora social y tengo algunos estudios, y sobre todo lo que es recorrido y algunas construcciones desde las artes. En 2001, que fue un año paradigmático en la Argentina, creamos por ahí veo que hay gente de Buenos Aires. eh, Fue un año de crisis, hablando un poco de los hechos históricos, de los hitos, y de cómo todo eso a través de sus signos, de sus señales, de sus índices, en definitiva, hacen a la historia posterior y a las construcciones que cada uno va armando, ¿no? Y bueno, decidimos en ese momento, en ese cambio de paradigma, con mi compañero, comenzar una etapa dentro de esta emergencia, sobre todo económica, de crisis que estaba atravesando Argentina, nuestro país. Decidimos quedarnos en nuestro lugar, en nuestro país, y empezar a construir redes colaborativas, redes de trabajo, empezar con publicaciones, y nos fuimos dando cuenta de a poco de nuestras fortalezas y nuestra capacidad de empoderarnos y de poder trabajar con otros proyectos que estaban en las mismas búsquedas, en la misma línea de trabajo. Pensando un poco el tema que me propone Fiorella, hay varias cosas varias palabras, varios nexos, como participar, disfrutar, ciudades. Eh, yo estaba pensando que en este ida y vuelta de la historia, me voy a mi infancia, y hablar de la ciudad, en este momento que pude reordenar mi biblioteca y tuve como más tiempo para hacer cosas y recuperar prácticas que uno tenía un poco olvidadas, como la de ordenar sus libros, aparece un libro, La ciudad antigua, de un sociólogo, ensayista, historiador francés, Fustel de Coulanges, que fue un libro que me regaló mi tío a los 4 años. Yo aprendí a leer, bueno, desde chiquita, pero mi mamá me tenía que ayudar a comprender. Tengo una madre docente y me tuvo que ayudar a comprender y pensar, ¿no? De qué hablábamos cuando hablábamos de la ciudad, de la polis, de reunirse, de conversar, y de recuperar estas prácticas que teníamos olvidadas. Bueno, hoy lo retomo, después hay lecturas, muchas posibles para pensar estos tiempos, pero en definitiva sí estamos en presencia de un cambio de paradigma. Ustedes me interrumpen cuando lo crean conveniente y podemos hablar. Y las ciudades visibles es el nombre que lleva nuestro programa de radio, que estamos haciendo desde hace algún tiempo, y siempre pensamos en tener a la ciudad como eje y cómo nosotros nos vamos relacionando y vamos dialogando con los distintos actores culturales, y bueno, cómo pensamos y nos pensamos en esas miradas, en esta cultura que nos atraviesa a todas. Y en este momento pensamos, sí, en este cambio, en este cambio de paradigma. Tuvimos a lo largo de la historia muchos hitos. Hace unos días fue este otro aniversario de lo que fue la Revolución Francesa, que fue el paso de la modernidad a la contemporaneidad.
y cómo a través de lo que se definió como la ciudad, ¿no? Como la toma, los derechos, empezar a pensar la ciudadanía. Cuando hablamos entonces con Fiorella de pensar en este ciclo de las ciudades sostenibles, ¿en qué pensamos? ¿En qué marcas? ¿En qué huellas estamos pensando para poder dar continuidad a lo que hacemos? Hitos en la historia como la caída del muro de Berlín, que también por estos días, 30 años, bueno, desde ese acontecimiento que siempre marca en Occidente, tiene tanto impacto, y seguimos hablando y seguimos resignificando estas fechas y estos hitos. Solo por mencionar algunos, hay miles, y también desde qué lugar se cuenta la historia. Podemos pensar en el 11S, en el 11 de septiembre, que fue la caída de las Torres Gemelas y todo lo que tuvo que ver con los hechos posteriores, pero también en Chile, si hay gente por aquí, saben que también tuvieron su 11S, que significó el derrocamiento de Allende. De modo que cada uno de estos hitos van marcando y van signando la mirada sobre nuestros tiempos. Me interesa pensar y por ahí charlar con ustedes desde el lugar cultural, desde los bienes y desde las realidades que cada uno tiene en este contexto, puntuar y hacer eje en lo que es lo micro. Nosotros trabajamos y pensamos a partir de nuestros ejes de trabajo en los microentornos urbanos. Proyecto Big Bang Arte es un trabajo desde las prácticas artísticas, desde la comunicación, pero trabajamos mucho con el espacio público, de modo que vamos tomando lugares y vamos interviniendo los espacios. Con prácticas artísticas, con diálogos, con conversatorios. Trabajamos mucho desde lo que nosotros consideramos que es el arte relacional y cómo lo aplicamos a nuestras realidades y cómo trabajamos con el arte y la transformación social. Eso un poco es como para dar un panorama de cuál es nuestro trabajo y cómo estamos conociéndonos con otras organizaciones, con otras voces que están hablando. Algo que está marcando por estos días nuestra vida y nos atraviesa es, acá tengo algo que me lo recuerda, un objeto, que es el tiempo. La dimensión del tiempo es otra y no podemos pensar en este contexto que es, hablamos del tiempo post pandemia, post COVID-19, pero no sabemos qué es lo que va a pasar ni siquiera mañana, porque estas certezas se nos han movido, desde nuestros límites han cambiado, nuestra visión de lo que es nuestro territorio también ha cambiado, nuestros viajes se plantean de otra forma, desde otra mirada, y en todo este entorno nosotros estamos trabajando como actores culturales y es muy importante hacerlo desde el espacio de radio. La radio como un medio para comunicarnos, para encontrarnos, pero también para poder pensar transformaciones transformaciones sociales. Por estos días hemos tenido algunos hechos que hablan de esta tensión entre las decisiones políticas a nivel gobierno local y nuestro espacio de construcción, que lleva 10 años, en este caso la radio del Centro Cultural España Córdoba, y se produjo la desvinculación de nuestro director, y eso, bueno, fue otro cimbronazo más dentro de todo lo que estábamos atravesando, y rápidamente recurrimos a estas redes colaborativas y nos apoyamos en estas redes en las que estábamos trabajando, como la universidad, el círculo sindical de la prensa, los colegas desde la comunicación, y cada uno
de los que nos estuvieron acompañando y a los cuales les dimos voces y estuvimos interpelándolos y pidiéndoles que nos ayuden a referenciarnos como actores culturales. De modo que rápidamente esa acción, esa visibilización de nuestra problemática y también de mostrar el lugar que ocupamos dentro de la sociedad nos llevó a poder incidir en que esta decisión se revierta y bueno, y lo pudimos hacer en un tiempo breve. Tenemos nuevamente a nuestro director, que es el licenciado Guillermo Guerra, bueno, que es la verdad es un equipo de trabajo con el que estamos trabajando y compartiendo, bueno, 10 años lleva este proyecto, y muchas de estas construcciones hablan y dan cuenta de las ciudades, de la cultura de las ciudades. Córdoba, mi ciudad, tiene más de 1 millón de habitantes y bueno, hay una confluencia de gente de muchas otras ciudades, y también hay un fenómeno que tiene que ver con, bueno, que atraviesa a todos, los migrantes, gente de otros países, de Perú, de Venezuela, de muchos otros lugares, y hay nuevas construcciones. Esto es la interculturalidad y esto es lo que estamos pensando y llevando adelante por bueno, esta nueva forma de mirarnos y de construirnos. Una asignatura pendiente es cómo llegamos a las agendas públicas, cómo desde la cultura podemos lograr que los temas que son prioritarios lleguen a las agendas, cómo podemos visibilizar la problemática del sector de la cultura, porque en este momento de crisis, en este momento que estamos atravesando, es uno de los sectores más afectados por por esta emergencia global que tenemos. Desde el lado de las políticas públicas, de los decisores, de quienes nos representan, está esa asignatura pendiente, pero nosotros somos los que tenemos que también ocuparnos de llegar y de proponer y de ocupar el lugar que a cada uno le corresponde, llegar a decisiones como las que se han tenido en el caso, por ejemplo, por citar alguno, de pensar en los bienes culturales y de lo esencial de lo que es el bien cultural, como en el caso de Francia o Alemania, y bueno, pensarlo para nuestros países y cómo llevamos adelante este modelo, cómo establecemos las relaciones de poder, cómo pensamos en las asimetrías existentes, cómo pensamos en el acceso a la tecnología. Hay cifras exorbitantes, no todos han perdido en este contexto de pandemia. Hay un monopolio de las comunicaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la sigla GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, en este tiempo tiene cifras exorbitantes, alrededor de 500 billones de dólares, bueno, y estas plataformas que estamos utilizando ahora son muy amables, muy accesibles, pero alguien está ganando muchos millones por esto. De modo que también un deber, eh, un desafío, si se quiere, es pensar que nosotros también podemos construir nuestros propios programas, pensar que podemos y que debemos, como en el caso nuestro, como comunicadores, pensar en nuestros propios contenidos, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando ahora está, bueno, todo el tema en debate de las fake news, de las noticias, que tenemos que verificar, a ver, bueno, cuáles son las fuentes. Bueno, nosotros somos responsables de esos contenidos. Nosotros, me refiero a los que estamos trabajando directamente en el sector cultural y también de incidir en políticas públicas. Del otro lado está pendiente el hecho de, bueno, conocer quiénes son los que están en el sector. ¿Tienen los gobiernos precisiones acerca de quiénes conformamos el sector cultural? No se puede gestionar lo que no se conoce. De modo que los que están en los gobiernos, los encargados de la tarea
del sector cultural, del desarrollo cultural, de las políticas culturales, en primer lugar tienen que abrir el juego y pensar, conversar con nosotros y saber qué estamos haciendo, quiénes son los que acceden a los cargos que están, por ejemplo, en el área de cultura, quiénes son los que tienen oportunidades y qué proyectos tenemos cada uno de nosotros. Es un momento clave para que el rol de los estados sea puesto, sea interpelado por nosotros. Y pensar en construir estos discursos, ¿no? Con las organizaciones como redes de conversaciones. Hay que volver a esas conversaciones, hay que volver a esas redes y ser nosotros facilitadores e intermediadores de todo esto, pensando en este acceso, pensando en los derechos, pensando en los deberes, y fundamentalmente hacerlo con una perspectiva inclusiva, de género, pensando en la otredad, un concepto de Marc Augé, otro sociólogo francés, pensar en quiénes son. Hay también, a propósito de eso, me acuerdo de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, que habla del bien común, esto de hay un foro ecuménico social, bueno, pensaron que no tengamos las mismas creencias en la posibilidad de una economía que es una ciencia social con una perspectiva humanista. Bueno, ¿qué implica eso? Pensar en el bien común. En este caso de esta economista, una gran mujer, una gran estudiosa, retoma ese paradigma del bien común y qué alcance tiene. Si hay una sola persona que no está accediendo a lo que todos tenemos que acceder, algo está mal, algo está funcionando mal en este sistema. Así que un poco eso es como algunos temas para tener en cuenta, algunas cuestiones que por estos tiempos nos están preocupando y también nos están movilizando. Y en este contexto, pensar en este cambio de paradigma, que aún no sabemos cómo va a continuar, sí sabemos que es un momento en el cual la incertidumbre es como algo, bueno, que está omnipresente, pero mientras tanto también podemos pensar en algunas construcciones. Así que no sé si Fiorella, ¿te parece? ¿Querés que dialoguemos? Que, bueno, alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta o... Sí, yo lanzo la primera pregunta y dejo abierto el micro para cualquiera, ¿no? Cuando pienso en el disfrute de la ciudad, desde mi visión como ciudadana ahora, eh, recuerdo parques, museos, cines, caminar simplemente por la ciudad, por las aceras, ferias. Entonces, en este contexto, siento que eso pasó hace mucho tiempo, ese disfrute, y que va a pasar muchísimo tiempo más para que eh, no volvamos a lo mismo, a la misma realidad, pero podamos disfrutar de esos espacios comunes o públicos y de estas actividades que nos ofrece la ciudad y que hace que querramos a la ciudad. Bueno, algunas lo ofrecen más que otras, pero finalmente estos espacios son los que nos ayudan a sociabilizar, también a ver diferentes cosas, a disfrutar de los sentidos en realidad, ¿no? Las ferias gastronómicas, los museos, de ver tantas cosas interesantes. Entonces decía, ahora, ¿cómo podemos disfrutar de nuestra ciudad? ¿O es que nos tenemos que hacer una nueva realidad de disfrute de la ciudad dentro de nuestros edificios? O sea, ¿cómo cambia esta dinámica? Es lo que pienso constantemente y no sé si me lo puedes comentar un poco más. Bueno, cuando estaba pensando y escribiendo algunas notas, ahí estuvimos charlando recién con Fiorella, y pensaba en el título y esto del disfrutar me trajo algunos problemas de
de conceptos y de pensar esto, pero ¿cómo se puede pensar en esto, disfrutar en las ciudades y qué cosas podemos hacer? Así que bueno, en esto del tiempo que estaba mencionando recién, bueno, me fui a los griegos, ¿no? Me fui a pensar en Epicuro, por ejemplo, bueno, en Epicuro, Séneca, bueno, algunos de los filósofos de los helenistas, y allí me encuentro con un irreverente total que fue Epicuro y que hablaba de este jardín en el que también le daba voz a las mujeres, es que, bueno, era totalmente outsider y era una persona que hablaba de esto, ¿no? Del disfrutar, de los placeres, de esto de pensarlo en la cotidianeidad, entre el dolor y el placer como una constante, como algo que nos atraviesa indefectiblemente a todos. Y en ese disfrute era una persona, un filósofo y como tal alguien muy austero, muy de pensar y de pensar en estos pequeños, grandes placeres. Y entonces se me ocurría pensar, más allá de la ciudad, en nosotros, ¿no? Los que la habitamos y en estas nuevas formas de habitar, eh, lo que hemos retomado, y bueno, yéndonos a los griegos, él en definitiva era tan contemporáneo como, es como que esto que nos estaba diciendo lo hubiera escrito ayer. Y entonces todos por estos tiempos nos hemos vuelto a encontrar, hemos descubierto lugares que no conocíamos, de nuestros rincones, de nuestros espacios, de nuestra casa. Hemos empezado a hacer huertas, jardines, jardinería, a recuperar las agujas de tejer de la abuela para ver si todavía nos sale algún suéter, porque estamos en invierno y todos cocinamos, de golpe empezamos a recuperar recetas ancestrales y nos curamos con medicinas y con hierbas y con todo lo que viene de otros tiempos que son nuestros tiempos. ¿En qué momento perdimos eso? No lo sé, pero ese recuperar es un disfrute, ese volver a ver y resignificar es un disfrute. Y también me acordé esto de lo relacionado al tema de la muerte. Ahora hay mucho con el tema de la visibilidad e invisibilidad del enemigo y hablar de esto del COVID como, bueno, lo necesitamos ver. Creo que necesitamos que sea un bichito con determinadas características y lo tenemos que ver, todos nos queremos ser biólogos, genetistas o bioquímicos o lo que fuera y verlo, ¿no? En el microscopio, pero el enemigo es bastante invisible. Lo que sí es cierto es que lo que nos fortalece es estar entre nosotros, ¿no? Y eso también tiene que ver con el disfrute. Cuidarme, cuidar al otro y cuidarnos es como algo que aprendimos. Y también para cerrar con esta pregunta, el tema de la muerte, ¿no? Está ahí. Antes siempre vemos a las cosas con cierta perspectiva, la muerte es siempre muy lejana, ¿no? Ahora no, la tenemos acá muy cerquita. Y hablando de los miedos, que también en algún momento hablamos de esto con vos, Fiorella, él dice, por ejemplo, cuando la muerte, esto de hablar del miedo a la muerte, ¿no? Cuando la muerte esté, yo ya no estaré ahí, entonces no hay que tenerle miedo, nunca. Eh, Algunas cosas, ¿no? Como para rescatar y pensar y disfrutar mientras la ciudad se transforme en otra ciudad. Y me da la impresión como si estuviéramos en un sueño y en algunos meses vamos a salir y vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos afuera? ¿Cómo otra vez perdemos ese miedo y volvemos a estos espacios, públicos, ¿no? Aunque de hecho, no, me parece que no hay nadie ahora de Europa en este webinar, pero ellos ya están como en el futuro y ya están otra vez repoblando las ciudades, ¿no?
pero veamos cómo nos va en América Latina, ¿no? Que tenemos una serie de deficiencias a nivel sanitario, entonces vayamos poco a poco hasta que estemos un poco más cuidados, ¿no? Con el tema de COVID. Ahora, aparte de el tema de los espacios públicos en la ciudad, pensaba también qué pasa con la cultura, pero la cultura, digamos, como producto, como servicio, ¿no? O sea, he visto que en los últimos meses muchos actores o productoras están viendo cómo digitalizar estos contenidos, pero he visto algunos espectáculos increíbles, pero he visto también otros espacios o productos que se están ofreciendo que no llegan a la gente porque, querramos o no, el tema de la distancia física influye muchísimo en la experiencia. Entonces, imagino que eso pasa con actores, con cantantes, con diferentes expresiones culturales, ¿no? Los festivales que antes uno podía ir, ahora los ve por YouTube o alguna presentación antigua, pero digamos no es lo mismo. Y eso cambia diferentes ámbitos, ¿no? Restaurantes, hoteles, los tours, o sea, es como parte de todo. Estas expresiones artísticas mueven todo. Entonces, eh, cómo podemos adaptarnos y que de alguna manera podamos seguir disfrutando, no sé si decirlo normalmente, disfrutándolo, nada más. Sí, volviendo un poco, retomando un poco con el tema del tiempo, ¿no? Este amigo tuyo que está en Europa, eh, no, viene del futuro, volver al futuro. Y él nos está contando que, bueno, allá, o como decías vos, está, es como que después de estos meses es lo mismo, pero con el barbijo. Si esto es así, algo está mal. Si esto es así, algo no estamos bien y tenemos como un tiempo de reflexión aún mayor en Latinoamérica, en nuestros pueblos. Tenemos la oportunidad de pensar en estos momentos, no solo en la otredad, que es como básico para poder hablar de la cultura. Una cosa es la cultura y otra cosa es el tema de las acciones culturales, los espectáculos, los productos, la cultura como mercancía, y otra cosa es la cultura como construcción social, ¿no? Eh, pero si después de este tiempo, después de estos 3, 4 meses que llevamos en aislamiento, en confinamiento, y a poco vamos volviendo a esta, entre comillas, normalidad, todo vuelve a ser como antes, y excepto, bueno, que ahora vamos a salir con barbijo, algo está mal, porque la Tierra, el planeta, nos está diciendo otra cosa. Los recursos se están agotando, los alimentos se están agotando y probablemente nosotros también nos estemos agotando. Se extinguieron los dinosaurios, ¿cómo no nos vamos a poder extinguir nosotros? Digamos, somos chiquitos, ¿no? 1,60 m, eso lo puedo decir todavía, pero digo, tenemos una fragilidad extrema. Esta fragilidad es un signo también de nuestros tiempos y es un signo que nos está mostrando la naturaleza. Como contrasentido, el aire se había vuelto irrespirable antes de esto y de pronto los lagos empezaron a verse cristalinos y los animales volvieron y los árboles comenzaron a crecer. Todo eso es la cultura. Con respecto a lo que vos decías de cómo pensamos y afrontamos, bueno, los espacios culturales, sí es probable que ya estamos en esto, ya esta forma de reunirnos es estar en esto, ¿no? En este cambio. La forma de ver series, de ver películas,
Yo traje para el cierre una pequeña, bueno, algo que quiero compartir con ustedes relacionado a la cultura. Bueno, los quiero invitar a compartir un momento, pero quizás tenemos otros soportes, otras formas de llevar adelante nuestras construcciones. No quiero llamarlo, no sé si son servicios, son transformaciones. Sí, hace mucho que leemos ebooks, hace mucho que habitamos y que estamos en este camino, ¿no? Tenemos otras formas de apropiarnos y tenemos que aprender y volver, pero fundamentalmente, y para que no nos extingamos y que escuchemos lo que nos está diciendo la naturaleza, creo que tenemos que volver a las conversaciones de la polis griega. Tenemos que volver a facilitar esas redes de conversaciones que quedaron totalmente como con tanto vértigo. Bueno, por ahí se habla de lo que es el elogio de la lentitud, y ya había cursos, o hay, y hubo por estos últimos tiempos, no sé cómo se pronuncia, pero metodologías ágiles, Scrum, todo lo que tiene que ver con cada vez más rápido, cada vez más vertiginoso, cada vez prender más pantallas a la vez para mostrar eso. Creo que hay algo que tenemos que volver a rescatar y volver a ponerlo en el centro. La sutileza, la lentitud. Exactamente, creo Sol, que de eso se trata. sí, Sol levantó la mano, así que Sol. ¿Sí? Ahí está. Sol. Hola, hola Moni. Bueno, me disparan un montón de cosas, gracias por la invitación, me encanta esta posibilidad de intercambiar ideas. Voy anotando algunas cosas y, bueno, por un lado estamos hablando de patrimonios culturales, del espacio de las ciudades, de los fantasmas que se deslizan sobre las ciudades, de la nueva normalidad, ¿no? Que de normal, bueno, ya no tenía nada, me parece, antes. Y, por ejemplo, como para arrancar con alguna de las cosas que vengo anotando, creo que como tendencia estética, el barbijo se iba a imponer tarde o temprano, arrancó Michael Jackson por allá, y el aire era irrespirable hace un largo rato, y tarde o temprano íbamos a usar el barbijo, tarde o temprano la fobia del otro, ¿no? El otro como, no ya como el hermano, el vecino, el compañero, sino como el posible enemigo, el posible asesino, el posible ladrón. Estamos asistiendo, creo que, a grandes hechos de violencia. Creo que los números de muertos dentro de lo que son situaciones de criminales, abandono en términos de atención médica por otras cuestiones, feminicidios, gente tomando la justicia por sus propias manos. Creo que cada vez se va polarizando más, creo que nada es accidental, justamente que no es accidental que los dueños de la pelota tecnológica estén cada vez más millonarios y pensando en insertarnos chips. Creo que no es accidental que las ciudades se estén convirtiendo en campos de batalla, aunque este virus haya venido a sacar a la gente, sobre todo en el territorio de América Latina, y sobre todo acá en Sudamérica, Bolivia, Chile, Ecuador, las cosas que estamos viendo, ¿no? Mi hijo revolea cosas y ese ruido que se escucha atrás. Me parece que, bueno, que ahí como que el fantasma de la muerte empieza a ser más tangible, ¿no? Y deja de ser un fantasma para ser algo tangible, pero que a su vez no deja de estar mediatizado. O sea, yo lo que veo es como que se polarizó muchísimo la realidad real, ¿no? Lo tangible y lo mediatizado. Y de repente me viene constantemente a la mente
un término que se me arraigó mucho por haber trabajado con la gente del Berliner Ensemble, el distanciamiento brechtiano, ¿no? El método que toma Brecht para despertar a la gente y sacarlas de la ficción novelesca, de la emotividad y todo aquello que suprime la razón. No estábamos asistiendo a ese tipo de distanciamiento, pero ¿por qué no nosotros como actores culturales podemos empezar a rever todo este tipo de cuestiones? Sí. Por otro lado, y sobre este tema, como actores culturales, creo que se dan las grandes oportunidades en estos tiempos de quiebre, y me parece que lo que nos está posibilitando reencontrar en esta vuelta es nuestra cultura no como justamente como mercancía, no como un patrimonio que uno puede adquirir desde la observación de la occidentalidad, ¿no? Sino que podemos bien ir descubriendo las culturas ancestrales que históricamente han sido cercenadas, diezmadas, desaparecidas, tienen para darnos y para tirarnos tal vez una soga, ¿no? Una soga de lana de llama, una soga, una mano oscura, ¿no? Una mano no anglosajona, no una mano que venga a curarnos en un museo, sino tal vez una machi, tal vez un chamán que venga a curarnos el alma, ¿no? Porque creo que toda esta civilidad, toda esta cosa de ser, no sé si necesariamente veníamos siendo actores o partícipes activos de una cultura real, sino que tal vez simplemente veníamos siendo ficción, de una ficción en la cual habíamos entrado, esta ficción que hoy nos tiene escuchando música de terror cada vez que empieza el noticiero y empiezan los números, los muertos que se siguen muriendo de hambre, y la gente sigue muriendo de hambre igual, y que tal vez esto sea como un disparador. Miremos a nuestros ancestros, recompongamos nuestros tejidos culturales y sociales con el otro, con esta otredad, que no sea el gran otro, ¿no? El gran otro monstruoso yaraniano, ¿no? Que nos impone una manera de actuar que viene, quién sé, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que en el caso de nuestra América ha sido totalmente impuesto, y que nos ha quitado, nos ha expropiado nuestra propia cultura, ¿no? La cultura de nuestros ancestros. Bueno, Sí. me quedo ahí porque no me quiero... No, es que quería enlazar lo que decías, que concuerdo totalmente con esto de revalorar nuestras raíces, de volver a empezar a ver nuestros orígenes, pero siempre cuando pienso en esas cosas digo, ¿cómo hacer eso posible? Y justo Juan Arcaute mencionó, muy interesante lo que dice Mónica, volver a la conversación. Procesos que se pueden alimentar desde interfaces y plataformas armadas para ese propósito comunitario y no mirando solo objetivos del Big Data para el lucro. Y me parece que esa es una forma moderna, pero real y práctica de poder empezar a recabar información sobre nuestras raíces y poderlo difundir. Sobre todo eso, ¿no? Porque probablemente Sol, Mónica, alguien más, por ahí que me cojo un libro y veo algo y me quedo con ese conocimiento del chamán, no sé, de los incas, de algún libro histórico con cosas bastante interesantes sobre el modo de vivir antiguo que todavía puede funcionar hoy en día. Pero, claro, en recuperar el sentido. Sí, ¿cómo lo podemos difundir? Y cuando alguna vez conversé con Mónica sobre los temas culturales,
lastimosamente, a mi parecer, evidentemente, hay muchos proyectos que son extremadamente interesantes, pero que necesitan algún tipo de financiamiento, como por ejemplo, pagar para hacer una plataforma para difundir justo lo que estamos hablando. Entonces, cuando, como generalmente yo veo proyectos con financiamientos diversos, siempre estoy pensando en cómo hacerlo sostenible económicamente, una idea eh, cultural bonita, bastante noble, pero a la vez con necesidades económicas para mantenerlo, ¿no? Entonces, imagino que acá dentro de los participantes hay gestores culturales, incluidos ustedes, claro, que puedan comentar un poco más de cómo esas ideas que salen del corazón se pueden hacer realidad ahora o a través de medios digitales, no sé, algún comentario sobre eso. Bueno, mientras piensan, bueno, gracias Sol, una compañera, amiga queridísima, con quien también venimos dialogando, resistiendo y haciendo sólidas nuestras, visibilizando nuestras construcciones y luchando bastante para que esto ocurra. Y Juan, que está ahí recién con este comentario, bueno, creo que se trata, muchas gracias Juan, creo que está bien su nombre, no me equivoco, de pensar, ¿no? Esto de lo ancestral y pensar en este ida y vuelta del tiempo y de pensar a la interculturalidad como un proceso que es un proceso complejo que involucra así a diferentes capas, ¿no? Que se van rearmando y eh, de modo que tenemos que volver a instalar, porque depende de nosotros, es muy importante que nosotros generemos estos contenidos, que aprendamos programas y que armemos dentro de estos micro que llamamos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Sole, Guise, que debe estar por ahí, Félix, mi compañero de tantos años con el que armamos este proyecto, estos micro, las organizaciones como discurso, las organizaciones como facilitadoras, me refiero a microorganizaciones de 3, de 5, de 10, pero que aprendamos que uno pueda crear su propio programa, que uno pueda subir un contenido, que uno pueda hacer circular otro tipo de información en términos de lo que postulaba Gramsci en su momento. Hay medios hegemónicos porque también están todos disponibles. Tenemos toda la posibilidad de hacer, pero ¿quiénes son los que tienen mayor posibilidad de acceder? Y bueno, ahí sí entramos a hablar de un capital económico. De modo que nosotros, desde nuestros lugares, con el derecho de las minorías, con las construcciones, porque también al hablar de intervención en espacio público, hablamos del espacio público mediatizado. Nuestro espacio en la radio es un espacio público, que lo ocupamos. Quizás cambien las formas de ocuparlo, la forma bueno, de las herramientas o los entornos, pero no tiene que cambiar la esencia y cada vez tenemos que involucrarnos más en eso. Bueno, también me acuerdo en estos días he estado leyendo mucho con la teoría, la política y Hannah Arendt, ¿no? Y de pensar en estas construcciones colectivas y como seres políticos pensar en qué es lo que queremos para nosotros, para nuestras organizaciones, para nuestros pueblos. Entonces tenemos como un desafío muy interesante y es un momento muy interesante. Hay que pensar en las comunidades más vulnerables, en los que son eh, más marginados, en pensar siempre en esto en términos de consumo. Bueno, ¿qué nos está diciendo? O sea, nos hemos dado cuenta en estos meses que necesitábamos muy pocas cosas para vivir. Necesitábamos el libro de recetas de la abuela y sacar, bueno, de la huerta, no sé, los tomates y el pan lo podíamos amasar y teníamos más tiempo para redescubrirnos. Entonces, todo este contexto de esta crisis nos ha dado todas esas oportunidades. Cuando pensamos en las ciudades sostenibles,
hay una agenda marcada que son los ODS, famosos Objetivos de Desarrollo, bueno, que vienen de la cumbre y etcétera, 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 desde los actores sociales, desde organizaciones como, bueno, como Kaleidoscopy, como Big Bang, como Heterogénea, como cada una de las organizaciones en las que estamos, ¿cómo pensamos a esos objetivos? Somos nosotros los que tenemos que decir, para nosotros es esto, y pequeños pasos que van a ser un gran paso. Eso es como bastante importante en este momento. Sí, sí, justo quería, en verdad quería llegar a esa reflexión, porque eso es lo que toca, empezar a juntarnos con el amigo, con el vecino. Oye, ¿qué te parece si hacemos un podcast? ¿Qué te parece si hacemos una plataforma? Y ver de qué manera vamos articulando, porque dentro de todo lo malo, igual esta pandemia nos ha dado un tiempo de reflexión, como bien dices, de saber lo primordial que tenemos en la vida, lo que queremos compartir, con quién lo queremos compartir, con quiénes hemos hablado en estos 3 meses encerrados. Entonces, quizás con esas 4 personas con las que has hablado pueden ir formando algo, pero lo que sí quería comentar por una experiencia propia en realidad es también la dificultad y el esfuerzo que evidentemente se va a ver recompensado eventualmente, en algún momento, pero el esfuerzo que eso significa empezar esta creación de contenido, empezar a hablar de cosas que antes no se hablaban, empezar a hablar sobre la historia de nuestras ciudades, empezar a hablar sobre que la ciudad, como bien dice Tania, no solo son infraestructuras, sino son historias personales, son historias de infraestructuras también, como historias de un mercado, por ejemplo, historias de un parque, historias de un teatro antiguo. Entonces, todos esos temas que personalmente me encanta son muy complicados de llegar a la fuente, de sacarlos, de sistematizarlos y de ponerlos a disposición. Son Entonces, creo muy, que es un reto, un desafío grande, pero necesario igual. No sé cómo lo ven los participantes, cualquiera tiene el micro abierto. sí, algo breve con esto que decías, son muy complicados estos desafíos porque hemos desaprendido, tenemos que reaprender, tenemos que deconstruirnos y volver a empezar. Nos han dicho que no lo podemos hacer, entonces, bueno, ¿por qué lo estaríamos haciendo? Si nos dijeron siempre que no lo podemos hacer. Entonces, bueno, no, tenemos que estar convencidos de que si nos juntamos dos y esos dos se juntan con otros dos y bueno, vamos a seguir siendo 4 o 8, de lo que estaba contando de la radio, bueno, Sol, mi compañera amiga, bueno, sabe lo que pasamos todos estos días para decir, bueno, sumamos voluntades para cambiar el estado de las cosas y va a ocurrir. Exacto. Entonces, todos los que estamos acá tenemos la posibilidad de construir. ¿Por qué no podemos hacer un programa me refiero a un software que nos comunique entre nosotros? ¿Por qué no podemos pensar en contenidos, en crear, sí, un centro de enseñanza, de estudios, de investigación, pero que vaya por otros lugares, que vaya, lo académico no siempre va a resolver todo. Hay saberes y hay enseñanzas que vienen de los ancestros y no necesariamente vienen de la academia, que es, sí, bueno, no, todos hemos estudiado, nos hemos formado, pero hay otros saberes que vienen de otros lugares, del lugar, ¿no? Que ya significa otra cosa, pensar en el lugar. Me parece que es una gran oportunidad. No sé si soy una optimista muy grande y me van a decir de nuevo que no se puede, pero me parece que ese es el desafío. Sí, yo comparto esa visión optimista. A veces hay días más optimistas que otros, pero igual si no se hace el intento, la lucha, empezar a conectar con gente como la que está ahora en la sala, pues no vamos a avanzar, ¿no? Tenemos que, justo estos espacios son para reflexionar sobre las necesidades que hay
pero no quedarnos en quejas, sino en acción, en proponer, en animar, sobre todo, acompañar virtualmente a la gente que esté intentando hacer algo en la promoción de la cultura, turismo, en generar cambios en la ciudad. Me parece sumamente importante e idóneo en este contexto, ¿no? Esta pausa creo que nos ha hecho poder reflexionar algo sobre lo que podemos mejorar en nuestro día a día, en nuestro entorno, con nuestros vecinos, en nuestra casa. Entonces yo en verdad también tengo esa visión optimista de que ahora es cuando. Así que no sé si tienes alguna reflexión final o alguien más quiera comentar algo sobre estos temas, algún proyecto que tengan en mente. Y si no, pues cerraríamos este webinar con toda la buena vibra y con toda la apertura a poder reunirnos nuevamente para presentar algún proyecto revolucionario en cada una de nuestras ciudades. Así que si no es así, te paso el poder a ti, Mónica, para que cierres la charla. Bueno, para cerrar, bueno, ahí tengo un pequeño regalito para compartir y invitarlos a escuchar algo, pero reflexionar sobre estas prácticas y encontrarnos, ¿no? Crear otros micro poderes, micro encuentros. Y esto de recorrer la ciudad, bueno, mi ciudad, yo tengo muchas ciudades en el mundo, Lima, por ejemplo, Perú, amo, me encanta, bueno, todo Latinoamérica, Uruguay, etcétera, bueno, pero mi ciudad de origen es San Francisco, mi ciudad que amo, y Córdoba, y bueno, estos intercambios, ¿no? Que se van dando, y caminar, hay esto de caminar de nuevo, la ciudad la transforma. Esto de el andar como práctica estética, los walkscape que se han postulado por ahí, bueno, por ahí tengo el libro, ¿no? Pero de pensar que con nuestro caminar también podemos transformar las ciudades, qué ciudades queremos, porque también, bueno, es otro tema y ya lo han tocado en tu ciclo, el tema de la movilidad, no solamente pensar cómo disminuimos la contaminación, sino cómo transformamos con nuestro paso a las ciudades. Así que hay grandes e interesantes desafíos, siempre pensando en esto, ¿no? De que hay otros que están dispuestos a acompañarnos y a poder cambiar el estado de las cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están ahí por estar en este momento, y bueno, especialmente Fiorella y a todo el equipo de Kaleidoscopy, y los dejamos con este pequeño, no sé si está por ahí Fiorella activado, si lo podemos escuchar, ese link que te había pasado. No escucho. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escuchaba? Sí, así como lejano. Es una canción de rock nacional para nosotros que, hablando de hitos, marcó toda una historia y, bueno, una construcción en Argentina, Soda Stereo, y bueno, era eso, pero si no, les compartimos después el link. Bueno, y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos, todas, por estar acá. Un abrazo muy Muchas grande. gracias y nos vemos en una próxima edición. La otra semana, el lunes, tenemos un webinar sobre turismo sostenible, así que los invitamos también a esta charla y bueno, buenas noches con todos, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.